Cuando observamos el precio, no importa el marco de tiempo que estés mirando, el tiempo es irrelevante por ahora. Los detalles sobre la acción del precio en lo que respecta a la liquidez, nosotros como operadores de acción del precio buscamos específicamente puntos de referencia en los que podamos enfocarnos donde haya una alta probabilidad de que la liquidez se encuentre en el mercado. Ahora, la liquidez, en lo que respecta a los conceptos de ICT, se relaciona con las órdenes de compra y las órdenes de venta. Es tan simple como eso. Cuando tenemos una oscilación en el mercado, como observamos aquí, y el mercado cotiza a la baja, nuestro entendimiento es que hubo alguien que se puso en corto aquí. Esta posición sería neta positiva o rentable a medida que el mercado se mueve a la baja. A medida que el mercado se da a la vuelta, si esas mismas posiciones todavía se mantuvieran, sus ganancias abiertas se estarían erosionando y en algún momento, en este punto de aquí, estarían en una posición perdedora. Nuestro entendimiento es que si hay una posición corta o operadores que son bajistas en el mercado, si tienen una operación rentable aquí y el mercado se movió a la baja, su orden de stop loss estaría descansando justo por encima de este máximo o, generalmente, muchas veces, justo en ese máximo. El mercado tiende a encontrar interés en volver a donde se encuentra ese gran cuerpo de interés o lo que llamamos liquidez en el mercado. A medida que el mercado encuentra estos mínimos aquí abajo, a medida que el mercado se recupera, nuestro entendimiento es que habrá compradores que tengan posiciones netas positivas o rentables a medida que cotice al alza. En algún momento, cuando el mercado comience a cotizar a la baja nuevamente, de regreso al área en la que se habrían originado las órdenes de compra, sus ganancias abiertas se estarían erosionando hasta que eventualmente, al moverse a esta área de aquí, estarían en una posición de pérdida neta. Cuando miramos el precio, estamos viendo dónde residirían las órdenes existentes. Así que, esencialmente, lo que haces es apuntar a áreas en las que el mercado ya ha mostrado una disposición a subir o bajar. En este caso, vemos un máximo oscilante y el mercado se mueve a la baja. Vemos eso como un operador de dinero inteligente. O, desde la perspectiva de un creador de mercado, sabemos que habrá buy stops o liquidez de compra por encima de ese máximo. Cuando miramos los mínimos, cuando el mercado se aleja de estos mínimos, vemos eso como liquidez de venta. Es importante entender que los fundamentos iniciales para comprender la liquidez en lo que respecta a la compra y venta en el mercado, nuestro primer entendimiento fundamental es que habrá liquidez por encima de los máximos antiguos y por debajo de los mínimos antiguos. Cuando entendemos eso, podemos ver que eventualmente apuntarán a estos mismos niveles, moviendo el precio justo por encima de un máximo anterior, eliminando la liquidez que estaría descansando justo por encima de esos máximos, en forma de buy stops. Por debajo de los mínimos antiguos, el mercado buscará liquidez del lado de la venta, o los sell stops, eliminando esas órdenes. Ahora, hay otro concepto cuando entendemos la liquidez. El mercado tiene una tendencia a superar los máximos y mínimos antiguos, pero le resulta muy difícil hacerlo cuando el mercado presenta condiciones como esta. Cuando el mercado se mueve al alza, generalmente podemos ver un movimiento al alza y luego uno a la baja aquí. Ahora, en el contexto de todo este movimiento a la baja, hay muchos picos y valles. La idea es que, si este es un máximo antiguo por aquí, para que este máximo sea superado, o para buscar la liquidez que descansa por encima de ese máximo antiguo, si aquí es donde se encuentra la acción del mercado actual, o el precio de mercado actual, para que llegue hasta allá arriba, tiene que encontrar mucha resistencia en forma de mínimos y máximos antiguos, solo para volver a este máximo antiguo. Así que tienes los mínimos antiguos actuando como resistencia estándar, luego tienes los máximos antiguos actuando como liquidez de buy stop. Así que, incluso si el mercado va a subir, si el mercado va a buscar la liquidez por encima de este máximo, ¿cómo sabemos que se detendrá allí? Podría subir a otro nivel más alto por estos buy stops y podría alcanzar este nivel de buy stops y luego tal vez este nivel de buy stop aquí. En la dirección para ejecutar todos estos buy stops, tiene que atravesar mucha resistencia en forma de estos mínimos antiguos solo para volver a este máximo antiguo. Cuando el mercado presenta esas oportunidades, y de nuevo, esto no es específico de ningún marco de tiempo, es universal, pero cuando vemos que el mercado ofrece esta área gruesa de resistencia,
Hay mucha acción del precio que el mercado tiene que atravesar para volver a un máximo antiguo de importancia. Vemos esto como una carrera de liquidez de alta resistencia. Al mercado le resultará muy difícil superar todos estos mínimos y máximos anteriores solo para eliminar la liquidez que estaría descansando por encima de este máximo antiguo. Cuando operamos, no buscamos estas oportunidades. Si bien existen oportunidades para operar con esto en mente, es importante comprender que esta es la condición de negociación menos probable para buscar largos, porque tienes muchos niveles de resistencia y máximos antiguos que contrarrestar antes de volver al máximo significativo antiguo. Entendemos que el mercado ha estado presentando mínimos más bajos y máximos más bajos, y alguien en este mercado obviamente estaría siendo rentable. Aquellos individuos con stops por encima de este máximo antiguo, en la forma de un fondo, en realidad están muy bien defendidos debido a este tipo de acción del precio. Por lo tanto, se necesitará una publicación de datos de mercado económico muy drástica, como las nóminas no agrícolas o el FOMC. Ese tipo de evento atravesará todos estos niveles de resistencia para eliminar esa liquidez, pero generalmente sin ese tipo de influencia o inyección de volatilidad, estos máximos antiguos generalmente están bien defendidos. Obviamente se puede decir lo contrario cuando vemos que el mercado hace un mínimo de algún tipo. Podría tomar mucho tiempo formarlo, pero el mínimo antiguo obviamente tendría sell stops por debajo o liquidez de venta. Y a medida que el mercado hace máximos más altos y mínimos más bajos, si estamos viendo la acción del precio aquí mismo, no podemos esperar razonablemente que el mercado simplemente caiga en picado y haga una carrera sobre los sell stops por debajo de este mínimo, sin encontrar primero todos estos mínimos más altos y máximos más altos a medida que el mercado subía. Cuanto más tiempo pasaba en esta área, de nuevo, más improbable es que haga un movimiento de mercado hasta este mínimo antiguo, a pesar del hecho de que puede haber niveles muy altos de liquidez descansando por debajo de ese mínimo antiguo. Ahora, obviamente, habrá momentos en que el mercado realmente nos proporcione un momento oportuno para tomar acción en el mercado y operar con la acción del precio y tener muy poca resistencia en nuestras operaciones. Y obviamente, eso se logra operando en carreras de liquidez de baja resistencia. Una carrera de liquidez de baja resistencia tendría la forma de algo similar a esto, si vemos que el mercado cae desde un máximo antiguo, y lo hace con bastante rapidez. Si hay una dirección muy pronunciada o de un solo sentido, con muy pocos retrocesos de ningún tipo. Cuando vemos esto, una vez que el mercado rompe por debajo de un mínimo antiguo, desde ese punto en el que rompe el mínimo antiguo hasta que supera un máximo a corto plazo. En otras palabras, el mercado baja, hace un mínimo aquí, comienza a cotizar a la baja, hace un mínimo más alto. Una vez que comienza a subir, si tenemos una ruptura del mercado a través de este máximo a corto plazo, esta área de acción del precio se considera de baja resistencia. Ahora, cada vez que se forma un nuevo máximo a corto plazo antes de que este mínimo se vuelva a operar o se vuelva a probar como resistencia, cada vez que hay un nuevo máximo a corto plazo, ¿qué se formará por encima de ese máximo a corto plazo? Va a tener liquidez de buy stop. Así que la liquidez del lado de compra estará por encima de estos máximos antiguos. Si obtenemos una señal de compra después de un retroceso, sabemos que habrá muy poca resistencia para que ese movimiento suba, eliminando los buy stops justo por encima de estos máximos a corto plazo. A medida que nos acercamos a alcanzar este mínimo que ha sido violado aquí, comenzamos a encontrar carreras de liquidez de alta resistencia. Así que las probabilidades caen precipitadamente una vez que volvemos al área en la que el rango se define en términos de baja resistencia. Luego se convierte en una carrera de liquidez de alta resistencia. Hacer máximos más altos o superar máximos más altos se vuelve mucho más resistente porque volvemos a un área donde el mercado se ha movido en un rango. Esta expansión es la parte más fácil de operar, cuando podemos operar dentro de ese rango. Así que cada vez que creamos otro máximo a corto plazo aquí, si obtenemos una señal de compra, esa señal de compra tendrá muy poca resistencia para superar el máximo antiguo desde el que retrocedió. Y buscas continuamente esas oportunidades hasta que llenas esa brecha en este mínimo antiguo. Una vez que vuelve a este mínimo antiguo de aquí, el mercado entra en lo que se conoce como una carrera de liquidez de alta resistencia.
Cualquier cosa por encima de este punto de precio se convierte en una carrera de liquidez de alta resistencia. Este es el lado de venta del mercado, una carrera de liquidez de baja resistencia. Tenemos una consolidación aquí, el mercado se expande, entra en expansión, rompe por encima de un máximo a corto plazo. En el momento en que se rompe el máximo a corto plazo aquí, la estructura del mercado es alcista, y luego entramos en una subida muy rápida. El mercado creará un máximo, comenzará a bajar, y una vez que el mercado comience a cotizar por debajo de un mínimo antiguo, el mercado tendrá muy fácil volver a bajar hasta el punto en que se rompió el máximo a corto plazo al alza. Así que toda esta acción del precio en una sola dirección donde todo parece ser solo para compras, con muy pocos retrocesos, este es el momento más fácil para operar en el mercado, justo aquí. Se define por el máximo a corto plazo que se rompe al alza aquí. Ahí es donde comenzarían su punto en el que se considera una carrera de liquidez de baja resistencia. Así que se están enfocando principalmente en vender en corto. Cada retroceso encontrará muy poca resistencia para bajar y eliminar el mínimo anterior. El mercado baja, rompe por debajo de este mínimo a corto plazo aquí, se expande, tiene un pequeño retroceso, que se va a formar por debajo de este mínimo a corto plazo. Bottom chasers. Gente que quiere ir en largo, pero entendemos que el mercado ha roto un máximo antiguo aquí y ha tenido una acción del precio muy rápida y repentina con muy pocos retrocesos. Así que tenemos muy poca resistencia a la baja para volver a ese punto en el que se rompió la estructura del mercado. Entre este punto de aquí y donde el mercado rompe a la baja este mínimo de aquí, este es el área más fácil para operar en la acción del precio porque tienes muy poca resistencia, lo que permite que el precio simplemente atraviese todo eso. Pero estás esperando que se forme un mínimo a corto plazo y cada vez que se forme un mínimo a corto plazo, habrá liquidez de sell stop descansando por debajo de esos mínimos. Tenemos un máximo antiguo aquí atrás y el mercado comienza a moverse a la baja. Y mostramos este ejemplo de acción del precio aquí con este máximo antiguo, violando este máximo antiguo de aquí, vendiendo, estos mínimos antiguos siendo violados aquí, y el mercado comienza a repuntar. Noten que había muy poca resistencia en el mercado, donde este máximo finalmente cotizó a la baja, eliminando la liquidez que descansaba por debajo de estos mínimos aquí. Esta carrera desde este máximo, eliminando estos mínimos, se conoce como una carrera de liquidez de baja resistencia, porque tenemos un máximo a más largo plazo a nuestra izquierda, y el mercado ha mostrado una disposición a eliminar un mínimo. El mercado vuelve a subir y no logra superar este máximo oscilante. Esta subida es una carrera de liquidez de alta resistencia. El hecho de que vaya a tener muchas dificultades para superar este máximo se debe a que ya hemos descontado un máximo a más largo plazo, un máximo a mediano plazo, y a este máximo le resultará muy difícil luchar para superar este máximo. Le resultará muy difícil superarlo. Así que este repunte, si estuviéramos comprando en largo aquí, sabemos que habrá una alta probabilidad de que este máximo no sea superado. El máximo permanecerá intacto, será defendido, y el máximo más alto de aquí también será defendido. Así que cuando el precio vuelve a subir hasta este máximo, esto en realidad se convierte en una carrera de liquidez de baja resistencia para ver el precio volver a bajar y eliminar este mínimo de aquí. El hecho de que mantengamos este máximo antiguo en su lugar y que cada mínimo que se forma tenga muy poca resistencia a medida que cada vez que lo atraviesa es como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Muy poca resistencia cada vez que se forma un mínimo. El precio atraviesa esos mínimos. Estos mínimos iguales aquí, el precio los atraviesa. Este mínimo a corto plazo aquí, el precio lo atraviesa. Estos mínimos a corto plazo aquí, el precio los atraviesa. Así que el sesgo es bajista. Por lo tanto, querrán enfocarse principalmente en un repunte del mercado para eliminar mínimos a corto plazo o mínimos a mediano plazo. La diferencia entre eso es que cada repunte se verá como una carrera de liquidez de alta resistencia. Les resultará muy difícil superar los máximos anteriores. A veces sucederá, pero generalmente encontrarán que les resultará muy difícil hacerlo. Pero debido a que eso está integrado en la acción del precio, tener una carrera de liquidez de alta resistencia aquí se convierte en una carrera de liquidez de baja resistencia para que vean un movimiento por debajo de los mínimos a corto plazo,
Cada mínimo a corto plazo es una oportunidad para buscar liquidez o para que el mercado se expanda a la baja después de un retroceso al alza, para eliminar los stops que se encuentren por debajo del mercado en cada mínimo antiguo. Cada mínimo que ven en el precio, una vez que identificamos dónde está el mercado en términos de liquidez de alta o baja resistencia, podemos encontrar mínimos antiguos a la izquierda. El mercado lo respecta aquí, regresa, pero ahora tenemos mucha liquidez descansando por debajo de este mínimo aquí y este mínimo aquí, y el mercado lo atraviesa directamente. Un pequeño retroceso. Hay más liquidez por debajo de este mínimo aquí, por lo que se va a expandir a la baja a través de él. Tenemos mínimos antiguos por aquí, así que el mercado va a hacer lo que va a hacer, va a retroceder un poco y luego expandirse a la baja para eliminar esos stops por debajo de este mínimo antiguo. Lo mismo sucede cuando el mercado encuentra un mínimo en el mercado. El mercado crea una consolidación más pequeña, hace un mínimo a largo plazo, sube, retrocede, entra en consolidación, vuelve a subir. Así que ahora tenemos mucha acción del precio aquí, por lo tanto este mínimo antiguo estará bien defendido. El hecho de que tengamos un retroceso a la baja cada vez que el mercado retrocede, será en forma de una carrera de liquidez de alta resistencia. Encontrará una resistencia muy fuerte al violar los mínimos antiguos. Los mínimos antiguos en realidad serán defendidos, y verán que las compras entran en el mercado. Su enfoque estará principalmente en los máximos. Cada máximo a corto plazo tendrá carreras muy fáciles a través de ellos. Eso forma una carrera de liquidez de baja resistencia. Los niveles de resistencia serán muy débiles, el soporte o los mínimos serán muy fuertes, porque el mercado se estará capitalizando únicamente en el lado de la compra. Justo lo contrario de lo que vimos aquí en el lado de la venta, todo estará apoyando los precios bajistas. Así que cada retroceso al alza prepara otra oportunidad para que el precio baje, apuntando a que se violen los mínimos. Hemos cambiado la marea aquí y hemos hecho un mínimo antiguo. Así que cada vez que el mercado retrocede a la baja, eso prepara nuevas oportunidades de compra para eliminar los máximos a corto plazo o los máximos a mediano plazo por encima del mercado. Porque, ¿qué va a haber por encima de esos máximos? Buy stops. Y uno quiere comprar bajo y vender a compradores dispuestos por encima de la acción del mercado actual. Y eso es lo que hacen los creadores de mercado. Así que cada vez que el mercado baja, en realidad es solo una nueva carrera de liquidez de baja resistencia para hacer una carrera por encima de un máximo antiguo. Y hace que sea muy fácil encontrar operaciones de esta manera. El mercado baja, pequeño retroceso. Este máximo antiguo se superará fácilmente, carrera de liquidez de baja resistencia. El mercado retrocede y tiene un retroceso. Muy poca resistencia para volver a este máximo antiguo. Lo atraviesa limpiamente. Otro retroceso aquí. La liquidez va a estar descansando por encima de este máximo antiguo y eventualmente el mercado también se expande a través de él. En algún momento van a observar la acción del precio y será muy claro que cuanta más acción del precio haya alrededor de un nivel específico, o un máximo o un mínimo, eso indica que un nivel está siendo defendido según un modelo de precios institucional. Así que verán operaciones muy fáciles cuando operen alejándose de ese nivel. Y al hacer eso, se estarán sincronizando con el flujo de órdenes institucional. Entonces, sus operaciones encontrarán muy poca resistencia en forma de salidas rentables y muy poca reducción. En algún momento van a observar la acción del precio y será muy claro que cuanta más acción del precio haya alrededor de un nivel específico, o un máximo o un mínimo, eso indica que un nivel está siendo defendido según un modelo de precios institucional. Así que verán operaciones muy fáciles cuando operen alejándose de ese nivel. Y al hacer eso, se estarán sincronizando con el flujo de órdenes institucional. Entonces, sus operaciones encontrarán muy poca resistencia en forma de salidas rentables y muy poca reducción.